Muy buenas noches a todos ustedes. Estamos nuevamente aquí en un programa más. Este es un programa de sorpresa muy bonita. Hoy día vamos a hablar netamente de temas culturales con dos invitados. Tenemos en principio acá en la cabina a Olga Yarleque, ella es promotora cultural, y tenemos también a Yalil Youssef, hace audiovisual, pero tiene un proyecto muy bonito que ambos van a conversar ahora. Este proyecto se llama El Retorno del Sí. Bien, a ver, ¿de dónde parte nuestra propuesta? Yo hace poco había terminado un proyecto de tesis universitaria que trata sobre la utilización de elementos culturales peruanos en el cine nacional para que éste pueda internacionalizarse. Entonces, ¿qué es lo que propongo? Que si nosotros empezamos o seguimos intentando hacer copia barata de películas estadounidenses, por ejemplo, bueno, tantos ejemplos que hay, no vamos a destacar. Debemos de correr más por el camino de China, India, Japón, que usan sus elementos culturales para potenciar su industria, algo que todavía no tenemos acá. Y como tenemos poco presupuesto, tenemos la idea de nuestra cultura que es riquísima, propongo en la tesis, nos va a ayudar a destacar en el extranjero. Y esto no es simplemente hacer tu peliculita y poner a un Chuyechaki ahí como un personaje, no. Detrás de todo esto hay toda una vertiente, toda una movida cultural inmensa que algunas personas ya la conocen y la gran mayoría no. Y por eso es que tuve la necesidad de unirme con este grupo tan hermoso que es Cultura Productora, que son pioneros ahí en Lambayeque para la difusión cultural. No solamente es el proyecto de cine, en el cual ya estamos en la parte del guión, sino es todo lo que viene atrás. Ya hemos venido haciendo conferencias en universidades, inculcándole a los jóvenes de que reaccionen, dejen de escuchar, bueno, escuchen música extranjera, muy bonito, pero también empiecen a pensar en lo nuestro, porque en nuestra propia cultura hay muchísima pasta por explotar. Olguita, bienvenida. Gracias, buenas noches, gracias por la invitación. No, imagínate. Cuéntanos la parte que hace el grupo tuyo. Entiendo que el grupo tuyo se llama Cultura. Sí, Okay, es una productora. Una productora. ¿Y qué es la parte que desarrollan del proyecto que tiene Jalil? Claro, nosotros estamos ayudando a Jalil, lo que, como ya comentó él, en lo que es el networking, acercarlo a personas que están muy empapadas del tema de la cultura mochica, ¿no? Para que pueda llevar a cabo su proyecto, ¿no? Y lo pueda finalizar con éxito, ¿no? Y bueno, Jalil también nos está apoyando a nosotros en varios temitas, sobre todo en lo que es audiovisual. Así que también estamos agradecidos. Ok, digamos que una sinergia. Claro, sí, una sinergia. Ok, perfecto. Sí. Aunque no parezca, he conocido ahí, gracias a Olga, por ejemplo, Antonio CRP, Sí. que es un entendido entre otros, de la lengua Muchic. Ha recopilado muchísimo material y me he comprado sus libros. Y es que, por ejemplo, hay tanto que hablar. Ya, empecemos por partes. Ya que el destripador. A ver, ¿cuál es el gran problema de la cultura Muchic aplicada al cine? Y la segunda pregunta es, ¿por qué no utilicé la cultura inca, que es la más famosa, por decirlo así? Y es que el trabajo de tesis que me exigía no tener variables extrañas. Y una variable extraña en la cultura inca es que todo el mundo la conoce, y si yo hacía una producción en base a la cultura inca, iban a decir, ah, bacán, es inca, qué bonito, y no iban a ver mi trabajo como algo objetivo. Entonces decidí utilizar otra cultura menos conocida en el extranjero, para que las personas, los extranjeros, cuando la validen, no tengan ese sesgo de decir, oh, es inca bonito. No, estaba algo más objetivo. Y de todas las que busqué, prácticamente me enamoré totalmente de la cultura Muchic, porque es alucinante, su iconografía es increíble, su historia, y bueno, paso a paso me llevó a conocer pues a toda esta gente hermosa, ¿no? Ahora, y lo otro, ¿por qué digo que la cultura Muchic es tan difícil de lograr en el cine? Y es, por ejemplo, el quechua, todo el mundo lo conocemos, pero el idioma Muchic solamente lo tenemos en letras.
no existe ya murió ya hace muchísimos años la última persona Mujic hablante. Si bien es cierto hay nietos, pero no tienen ese acento Mujic que ya se perdió. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros los cineastas y los artistas es tratar de clonar al dinosaurio, agarrar algún acento actual, aún no lo sabemos, puede ser de Morpe, Pañape, Tucumé, de algún pueblito, e insertarlo con esta lengua Mujic. Y tratar de buscar en otros países, puede ser Francia, Alemania, fonéticas que el idioma castellano no tiene, pero que Mujic sí tuvo. En los textos antiguos sale que el Mujic era una lengua muy oscura, así lo dice, oscura. No era como el quechua, que es más clara y brillante, es oscura, gutural, estomacal, y es imposible, a razón de algunos cronistas que dicen, es imposible que en el habla castellana se pueda escribir o tratar de significar, ¿no? Como se pudo haber pronunciado. Entonces, como cineasta y como artista, tengo que juntarme con personas, eso todavía es un trabajo pendiente, para recrear lo que pudo haber sido una aproximación a la lengua Mujic. Entonces, ese es ahorita el gran reto que hay que hacer, porque estamos en eso, ¿no? Y por eso Olga está ayudando bastante, porque me está conectando justamente con estas personas que están, digamos, en los pueblos, ¿no? Que conocen más, que tienen las costumbres. Y entre ellos hemos conocido, pues, entre muchas personas, un ejemplo, Sergio Alfaro, que es se puede decir que es productor de calabazas. A ver, explícame, ¿no? Sergio, bueno, la semana pasada nosotros como Cultura hicimos una actividad con el señor Alfredo Valiente, que es un percusionista de la tribu de Afro Perú, de Rafael Santa Cruz, ¿no? Entonces fue a dar un taller todo un fin de semana, y también uno de los objetivos de ese taller fue promocionar el trabajo de Sergio Alfaro. Sergio Alfaro es un artesano lambayecano que cosecha, que siembra el calabazo mate, ¿no? Muy utilizado por nuestras culturas, ¿no? Y lo particular de Sergio es que él se encarga desde el sembrado, ¿no? Él siembra, él cosecha, y como artesano él hace sus grabados en el mate. Entonces es como él todavía mantiene esa tradición ya un poco perdida, ¿no? Hace instrumentos musicales como el checo a base de mate, ¿no? El güiro, ¿no? Entonces esas cositas que han sido parte de nuestra historia y forman parte de nuestra identidad también, ¿no? Entonces, una de las cosas, como hoy hablaba con Jalil y con mi abuelita, estábamos hablando de, por ejemplo, Sergio tiene yo nunca me había puesto a pensar cómo es que antes transportaban la chicha de jora en los pueblos, ¿no? Porque ahora, bueno, ya vemos que se utiliza botella de plástico. Pero Sergio tiene un calabazo súper grande, enorme, y allí tiene la chicha de jora adentro, ¿no? Y entonces le comentaba a mi abuelita, y ella me dice, sí, así era antes. Así llevaban en los pueblitos, llevaban así su chicha en los calabazos, ¿no? Tiene lógica. Tiene lógica, claro, pero yo no me había puesto a pensar, ¿no? Lo tapaban con un... Y lo tapan, o sea, con tusa, ¿no? Cortan la tusa de... Tronco de choclo. El choclito lo parten y esa es la tapa. La coloquita. Ajá, exacto. Esa es la tapa. Ah, qué simpático. Sí, es súper simpático. Entonces, ecológico. Muy ecológico. Entonces es... biodegradable, todo, ¿no? Todo. La verdad, claro, ¿no? Entonces es bastante interesante. Le digo a Jalil que es algo que obviamente tiene que introducir dentro del proyecto que está usando, ¿no? Porque esto es algo que no es de ahora, es algo que se ha mantenido, ¿no? Claro. Y ahí está el tema de la investigación, que me emocioné. Ahí está el tema de la investigación, que a la siguiente generación que nos va a seguir es lo que tratamos de enseñarles. Si tú quieres hacer una historia que valga la pena, que lo vea no solamente tu familia o tu barrio, sino que lo vea gente, japoneses, alemanes, ingleses,
tienes que hacer investigación, no es simplemente ir a internet y decir, oh, por ejemplo, en mi caso, no, cultura mochica, qué bonito, ya sé ya. O leer un libro y decir, ya, voy a hacer mi guión. O ver un par de películas de Steven Spielberg, ya, qué chévere, ya sé hacer mi guión. No, o sea, hay que investigar. Y no solamente, y esto es algo que quiero que a los jóvenes que estén escuchando tu programa tengan bien presentes cuando hagan esto y otras cosas más, es que el internet solo te va a dar, aunque no lo creas, el 5% de tu investigación, y yo lo he vivido. O sea, no hay que pensar, hay que sacarse ese chip de decir que el internet está todo. O sea, sí, pero hay un 95% que lo sacas en la calle, en las bibliotecas, con las personas. Lo que acaba de decir Olga con respecto a cómo transportaban el agua, yo en una primera versión de guión, como no sabía cómo se transportaba el agua, tuve que hacerlo a la estoniense, en Cantimplora. Y yo dije, voy a escribir que Sui, la protagonista, en una carrera, en un concurso de carrera que hacen en determinada parte de la historia, tiene que llevar agua y lo lleva en una cantimplora, porque no sabía qué poner, cómo era. Por eso es que a medida que vamos investigando, descubrimos ahora que se llevaba no solamente esos, ¿cómo se dice? El calabazo grande, pudo haber sido también uno pequeño con puertitas, ¿vaya? Sí, con una... Bueno, mi abuelita, que ella ya vive años en Lambayeque, no es de Lambayeque, pero ya vive muchos años allá, me dice que ella sí veía a las personas del pueblo como Mochomí, Morrope, cargando estos calabazos, no tan grandes, pequeños, pero que los llevaban, les ponían como una pita, en el calabazo les hacían pequeños orificios y lo llevaban al hombro, ¿no? Entonces estamos construyendo algo, un imaginario colectivo, que en la cultura inca está muy avanzada, porque en la cultura inca hay un montón de información, pero en Lambayeque todavía, o en el norte todavía, se está construyendo, ¿no? Es reciente por el tema del descubrimiento del señor de Zipán, ¿ya? Pero lo estamos construyendo, y la idea es graficarlo. Cuando yo era niño veía una huaca, una ruina, y decía, me imagino que habrá sido bonito, ¿no? ¿Cómo habrá sido esto? Entonces, la idea de ahora de grande como cineasta es mostrar ya no la ruina, sino la construcción, la ciudad, a la gente en su mejor momento. Era bien colorido, las construcciones mochicas eran apoteósicas, increíbles, grandes, coloridas por todas partes, usaban mucho color y suntuosas. Entonces, mostrar eso en el cine, no tanto mostrar lo que siempre, cuando yo era niño, veía, que la pobreza, que somos perdedores, que nunca nos van a salir las cosas bien. No, tener autoestima, mostrar nuestra cultura en su máximo esplendor e historias magníficas, ¿no?, dentro de ellas. Entonces, por eso recalco, es muy importante la investigación para lograr dar a conocer cosas que la gente no conoce. Ahora, la idea del proyecto es hacerlo tipo documental o dibujo animado. ¿Qué has pensado? Muy buena idea, muy buena pregunta. Lo normal en Perú, ahorita la tendencia es, cuando hacemos un trabajo sobre cultura, como es muy creativo, lo pasamos a dibujo animado, que aparentemente es más fácil o más viable. Definitivamente documental no, porque desde que soy niño mi afición siempre ha sido el cine de ficción, de fantasía, y de hecho que va a ser live, va a ser con personas reales, porque eso me va a dar pie a mostrar cosas reales, porque la intención que tengo es elevar la autoestima del peruano, mostrándole cómo fuimos nosotros en nuestro mejor momento, y decir que esta venida de los españoles, que de alguna manera también enriqueció nuestra cultura, es parte de un proceso histórico, y que ahora nosotros mismos, sin darnos cuenta, ya hemos reconquistado nuestro país. Ya está reconquistado. Ahora simplemente hay que despertar nuevamente. Entonces, si yo lo hago animación, sí, pero te diría que no sería yo. Me encanta que sea real. Ok. Esta realidad implica entonces técnicamente personas, sí, claro, que van a estar caracterizadas para desarrollar un tema que tú desarrollas, como un tema de ficción, podría ser, ¿correcto? Totalmente. Okay. El entorno y el contexto, Lambayeque.
Correcto, pero la recreación de Ok. Ya, para hacerlo rápido, imagínense Narnia, imagínense animales fantásticos, mundos paralelos. No se trata de que la protagonista va a viajar al pasado a conocer, no. Se trata de que vamos a mostrar un mundo paralelo que existe y que no nos damos cuenta en este momento que hay, donde, por decirlo, ya en algún momento contaré sobre el guión, por decirlo a grosso modo, la protagonista va a pasar como un portal donde va a descubrir que hay un mundo aparte, donde todavía se vive con estas costumbres. Entonces, la protagonista es una persona del siglo XXI. Es una persona en un Lambayeque distópico, donde hay una sequía de 10 años y las personas ya no consumen agua y consumen una especie de químico gasificado que le llaman agua moderna, y las condiciones de vida son muy paupérrimas. Entonces esta niña, que no lo sabe, la reencarnación de la hija de la luna, la reencarnación de la luna, hija de Mamapacha, va a descubrir este mundo y va a descubrir que en verdad la ciudad donde vivía, aparentemente la realidad, en verdad era un escondite donde la habían puesto para que no la asesinen de niña. Entonces, pero ya con el avance de la trama, ella va a descubrir realmente de dónde viene. Y obviamente el mundo Mochica es otra rama totalmente distinta. Ahí sí hay agua, hay costumbres, hay respetos, muchas cosas que a veces en la ciudad se pierden. Es como un mundo paralelo, entonces. Es un mundo paralelo. Interesante. Y la chica entra a ese mundo paralelo como una especie de Alicia. Es una niña que entra a otra dimensión, algo así. Sí, pero cabe recalcar que es una niña de 16 años, que no tiene experiencia en nada, es una perdedora, es una persona que no puede valerse por sí misma, y en este viaje de personaje, con estas nuevas experiencias que adquiere, va empoderándose a sí misma. O sea, hay un toque pequeñito de feminismo aquí, donde queremos dar el mensaje de que una niña que sin poderes, porque no le vamos a poner poderes a esto, y aparentemente débil, puede llegar a empoderarse a sí misma y convertirse en la líder de toda una nación. Entonces, esa es la idea, así va a terminar al final. Esa es la razón por la que no pusiste un varón. Sí, y porque sí, y Olga ahí me va a corregir, es una entidad femenina. Sí, claro, la luna. La luna, claro. Pero tiene doble intención, evidentemente, ¿no? O sea, una y otra. Quizá porque es más creíble una reencarnada de la luna que un reencarnado de la luna, ¿no? Sí. Si puede ser un reencarnado del sol, ya le puede poner un novio. Sí, ya. En la cultura mochica pues era más importante la luna. La luna. Que el sol. Claro. Exacto. Bien pensado, ¿no? Sí, no, hay una diferencia inmensa. Uno está en Cusco y ahora en el norte de Perú, y hay una diferencia muy radical entre la cultura andina y la cultura norteña. La andina es más solar. Claro, la andina es solar, es inca, se respeta mucho la pacha, es hoja de coca, y en cambio la cultura norteña es chamanes, brujos, mar, luna. En andina, apus, y en norteña, mar. Entonces, hay una diferencia muy bacán, ¿no? Sí, está un mundo inexplorado, además. Sí, andina, frío, altura, nevados, norteño, calor, desierto, es totalmente diferente. Sí, claro. Ahí está la habilidad del imperio, ¿no? Que logró unificar sin que pierdan su identidad. Es linda idea. La edad de los espectadores, ¿cuál es tu público objetivo en el proyecto? Desde los 13 años hasta claro, o sea, digamos que sería para adolescentes. Familiar, claro, pero digamos en la idea de que un joven de 12, 13 años sí le podría interesar el tema. Claro que sí. Ese es el lenguaje, es el discurso. Es como un Narnia. Ajá, buena idea, bonito. Bueno, ¿y cómo te está yendo en el proyecto? De 0 a 100% del proyecto, ¿en qué porcentaje estás? Buena pregunta. Podría decir que estamos en el 90%, porque ya con Olga estamos haciendo la revisión del guión. A ver, una cosa es hacer la historia totalmente,
y otra cosa es corregir muchas cosas. Por ejemplo, las costumbres que he colocado están correctas según la ideología de Lambayeque. El idioma lo he insertado bien. Los apellidos y los nombres de los personajes son mochicas. Y con respecto a la narrativa, ¿no? Por ejemplo, yo cometí el error en un principio de hacer rituales con la protagonista Sui sobre hojas de coca. Está bien, ¿no? Pero lo había llevado mucho para el tema inca. Parecía mucho un ritual inca cuando yo lo describía en el guión. Y no es inca, pues, ¿no? Es muchica. Entonces... ¿Es diferente? ¿El ritual es distinto? Claro, bueno, yo tengo entendido que cuando hacían, por ejemplo, la adivinación a través de los payares mochica, ¿no? Entonces le dije a Jalil que tenía que como colocar esos elementos dentro de su guión, ¿no? Para acercarlo más a la realidad mochica, ¿no? Entonces, como cultura, como lambayecanos, nosotros todavía tenemos muchas costumbres que se han mantenido, ¿no? Con la llegada de los españoles no se logró erradicar ¿no? Todo, hay costumbres todavía, sobre todo en los pueblos donde todavía se mantiene, ¿no? Y lo interesante es ahorita que escucho a Jalil, me acuerdo cuando el año pasado hicimos con la productora el primer foro de emprendimiento cultural y una de las ponentes fue Laura Ayes, que es directora de la Alianza Francesa de Chiclayo. Entonces ella nos dijo, ustedes como chiclayanos, como norteños, como cultura, tienen tanto que explorar y no lo aprovechan. Y nosotros en Francia tenemos la Torre Eiffel, que es una antena de radio y todo el mundo la conoce. Y ustedes tienen el Señor de Zipán y toda una cultura, y ¿por qué no pueden hacerla más conocida, no? Entonces escucho a Jalil y digo, sí, claro, es cierto, tenemos tanto y todavía hay tantas cosas que se mantienen dentro de nuestro diario que tal vez inconscientemente no lo sabemos, no lo manifestamos, ¿no? Entonces colocar, por ejemplo, algunos rituales como la lectura del Vaya Mochica, la toma de San Pedro, por ejemplo, ¿no? Que todavía se sigue haciendo, ¿no? O los curanderos, ¿no? Le digo a Jalil, tienes que visitar a los curanderos de Salas, para que veas cómo es, ¿no? Para que tengas una idea de cómo se hacía antes, porque obviamente no ha variado definitivamente, pero no es muy distinto a lo que antaño se haya hecho. Quisiera dar un agradecimiento especial a mi gran amiga Ketty Cóndor. Ketty, claro. Ketty Cóndor, gracias por este contacto hermoso. Sí, ella es una difusora cultural, sí, aquí andina, muy conocida y de muy gran corazón. Ketty, te amamos, ¿eh? De verdad que sí, has venido varias veces trayendo a excelentes aportes para el programa y la radio. Queda entonces el registro de nuestro agradecimiento. Tienes razón. Y Olita y Arlequé, ambos muy simpáticos, muy entusiastas. Gracias porque han venido desde el norte al programa y van a regresar. Definitivamente, porque me he quedado con varias preguntas, pero bueno. Gracias. En un ratito más llegamos con otra sorpresita cultural. Buenísimo.